Y en estos cruces también a veces tenemos justamente un botón, como preguntaba Gastón recién, que se supone que lo que hace es acelerar el tiempo de los autos para que puedan cruzar los peatones, ¿ya? La verdad es que ya no funcionan con el botón, ¿sí? En algún momento funcionaron, pero el problema fue que hubo mucho abuso por parte de los peatones y niños se ponían a jugar, por ejemplo, porque faltó mucha educación al respecto. Y ya eliminaron el tema de que si uno presiona el botón va a acelerar el tiempo de espera, ¿ya? Entonces ya no, la verdad es que no funcionan con el botón. Ahora sí, semáforos en cruces ferroviarios, ¿ya? Algunos cruces ferroviarios cuentan con estos semáforos que tienen luz blanca y luz roja, ¿ya? La luz blanca significa que no viene ningún tren, ¿sí? Y la luz roja se pone cuando viene el tren, ¿ya? Independiente si nosotros tenemos un cruce ferroviario con semáforo, con barras de contención o lo que sea, algo que siempre vamos a tener va a ser un disco pare, ¿ya? Y ese pare, chiquillos, es muy importante respetarlo, ¿ya? Sí o sí, porque de eso va a depender si ustedes tienen o no un accidente en la vía, porque esto tenemos que pensar que es algo mecánico y puede fallar, ¿ya? En cambio, el pare y el que ustedes respeten el pare y verifiquen, ¿sí? Es la única forma de realmente estar 100% seguros de que no viene el tren, ¿ya? Tenemos semáforos para transporte público. Estos están, por ejemplo, en Santiago y en Concepción. No sé si hay alguna otra ciudad, si alguno ha visto en su ciudad semáforos de esto, me cuenta, porque yo por lo menos sé que en Santiago y en Conce están estos semáforos. Y son justamente cuando hay vías exclusivas para transporte público, ¿sí? En Copiapó no. no, sí está difícil, son como... donde hay, por ejemplo, en Santiago, en Concepción también hay vías exclusivas. Bueno, ahora las vías exclusivas se están implementando cada vez más. Entonces quizás en algún momento vamos a terminar todas las ciudades con semáforos de transporte público, ¿sí? Tenemos también semáforos para uso de pista, ¿ya? Estos, por ejemplo, están en los túneles, en autopistas urbanas, en eso solamente, ¿sí? Y en vías reversibles. En vías reversibles también están. Y nos van a indicar entonces si podemos o no podemos utilizar la pista. Cuando tenemos la flecha verde, significa que esa pista está habilitada para que nosotros la podemos ocupar. Mientras que si tenemos el aspa roja, ¿ya? Significa que esa pista está cerrada y no debemos transitar por ella, ¿ya? Bien, veamos ahora la señalización del tránsito. Nosotros tenemos dos tipos de señalización. Tenemos las señales verticales, que son todas las señales que van a estar de pie, ¿sí? O también pueden estar colgadas arriba, ¿ya? Esas son las señales verticales. Los letreros, ¿sí? Finalmente esos son los letreros. Y también tenemos señales horizontales, que son las que están pintadas en el suelo, ¿ya? Todas las que estén en el suelo, en el pavimento, en la calzada, son señales horizontales, ¿ya? Las señales verticales, ojo chiquillos, las señales verticales siempre van a estar a su lado derecho, ¿ya? Las señales que son para uno siempre están al costado derecho. Cuando son muy importantes, las refuerzan a ambos lados, pero siempre va a estar a la derecha y luego el refuerzo a la izquierda, ¿ya? Como por ejemplo límites de velocidad en autopistas están en ambos lados, ¿sí? Y las que estén a la izquierda, ¿sí? Van a ser solamente las que nos van a prohibir o permitir hacer algo a la izquierda, ¿ya? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces, por ejemplo, uno va en la calle con alumnos y ven un pare a la izquierda, ¿ya? Y piensan que es para ellos y paran. Y no, ¿sí? El pare va a estar solamente a la derecha. Si está a la izquierda, es para las personas que van a virar a la izquierda, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ¿ya?
vamos a ver cada una de estas señales verticales. ¿Qué tenemos? Ayer yo les mandé a estudiar esto, comenzar a estudiar desde la página 170 del manual. Espero que lo hayan hecho. Bien, tenemos 4 grandes grupos de señales verticales. Tenemos primero las señales reglamentarias. Las señales reglamentarias lo que va a hacer, va a decirnos qué es lo que podemos o lo que no podemos hacer. Entonces nos permiten o nos prohíben, ¿ya? La gran mayoría contienen el color rojo, ¿sí? La gran mayoría son de color rojo. Hay algunas que no lo son, y cuando no tienen el color rojo generalmente tienen escrito qué es lo que nos están permitiendo o prohibiendo hacer, ¿ya? Como por ejemplo esta, que están en los semáforos y que dice permitido virar con luz roja y precaución, ¿ya? Solo cuando nosotros tenemos este letrero, ¿sí?, podemos virar con luz roja y precaución. Si no lo tenemos, no lo podemos hacer, ¿ya? Pero consulta, profe, ese solamente se puede utilizar cuando tú vas en el sentido que vas a virar, por la pista que vas a virar. Porque yo he visto igual varias gente imprudente que, por ejemplo, en la pista de 4 vías, por ejemplo, 2 hacia norte y 2 hacia sur, por ejemplo, y ese letrero solamente tú deberías por el lado derecho, en el caso que vas por la pista derecha, pero no por la del centro. Exactamente. Que viran desde la segunda, por ejemplo, vendría siendo la segunda. Miran. Sí. Exactamente, nunca nosotros, siempre cuando viramos a la derecha, justamente más adelante lo vamos a ver, lo hacemos siempre desde la segunda pista, a menos que tengamos indicado que se puede virar desde la pista del centro. Y eso ocurre solamente cuando se acaba la calle. Y ahí es cuando pueden virar. Pero cuando no es el caso, obviamente que no está bien virar por segunda pista, siempre tenemos que hacerlo por la pista derecha, por la primera. ¿Ya? Vale. Muchas gracias. Van a ver, chiquillos, van a ver siempre mucha gente que no sigue las reglas del tránsito, ¿sí? Y eso no va a significar que esté bien, ¿sí? Puede ser por desconocimiento o simplemente porque no quieren cumplirlas, ¿sí? Bien, entonces tenemos estas señales reglamentarias. Ojo, que el pasarse una señal reglamentaria siempre conlleva una sanción, ¿sí? Porque son las reglas, son lo que nos están diciendo las reglas del juego, qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué significa esta señal? No entrar. No entrar, ¿cierto? Muy bien, no se puede ingresar. Si nosotros tenemos esa señal, entonces no se puede ingresar, y eso probablemente tiene que ver cuando cambia de sentido las calles. Por ejemplo, de repente son de doble sentido y en algún momento llegan a ser solamente de un sentido. Entonces ahí tenemos el no ingresar, ¿sí? Esta, ¿qué es? Dirección obligada. Dirección obligada, ¿hacia dónde? Hacia el sentido donde apunte. ¿Y hacia dónde apunta? A la derecha. A la derecha, ¿sí? Esta. 10 toneladas máximo, ¿o no? Exactamente, ahí pueden circular solamente vehículos con máximo 10 toneladas, ¿sí? Esa lo conocen, ¿cierto? Sí. ¿Qué es? Se da el paso. Se da el paso. Tenemos el pare, que siempre va a decir la palabra pare, ¿sí? Y tenemos también pare de niños, ¿sí? Luego tenemos las señales de advertencia de peligro. Se pueden llamar también preventivas, ambos nombres, ¿ya? Advertencia de peligro y preventivas. Como su nombre lo dice, lo que hacen justamente es advertirnos de los peligros que podamos tener más adelante para que podamos tomar las precauciones necesarias, ¿ya? Son siempre de color amarillo y tienen forma de rombo, ¿ya? Son siempre, estas son las que son de mayor cantidad. Estudienlas, chiquillos, porque tienen que aprender qué significa cada uno. Uno de todas maneras igual puede inferir, ¿sí? Qué es lo que van a significar, pero de todas maneras de repente uno no sabe, como por ejemplo esta. Esta es una de las más difíciles. ¿Qué significa? Como un desnivel, ¿no? ¿Cómo qué? Un desnivel. Como un desnivel. Como un desnivel, exactamente. Justamente es un desnivel. ¿Y el desnivel en qué lado está? A la derecha.
a la derecha, ¿sí? Entonces esto justamente nos dice, precaución, más adelante va a haber un desnivel en la calzada al costado derecho, ¿ya? Eso es lo que nos está diciendo esta, ¿ya? Esta, ¿qué significa? Esa es la vía del tren. Más adelante tenemos un cruce ferroviario, ¿sí? Esta cruce. Muy bien, Rosario. Muy bien, vale. Cruce, ¿sí? Esto es un cruce, ¿ya? Y el cruce probablemente es un cruce no regulado. Cuando nos previenen así, ¿sí? Puede que el cruce no esté regulado, ¿sí? O puede también estar regulado, pero la mayoría de las veces nos advierten de esta manera cuando no está regulado, ¿sí? Pendiente, curva. Y esta ¿qué Esa es la significa? zona escolar. Zona escolar, exactamente. Y la zona escolar es la única señal de advertencia de peligro que va a tener una regla asociada. ¿Alguien sabe cuál es? La velocidad. La velocidad, muy bien. ¿Y cuánto es la velocidad? ¿Son 10? No, 10 poquito. 30 kilómetros. Máximo 30 kilómetros por hora. Ojo, máximo 30, esto no significa que podamos andar a 30. Ya, tenemos que andar a menos de 30. ¿Ya? Máximo 30 kilómetros por hora, ¿sí? En zona escolar. Luego tenemos las señales informativas, que en su gran mayoría son de color azul y cuadradas, ¿ya? Las señales informativas se encuentran en autopistas, ¿sí? Y nos van a orientar para poder llegar a nuestros destinos, ¿ya? Esa es la función que tienen, poder orientarnos e ir informándonos acerca de lo que viene. Por ejemplo, acá tenemos una señal que nos dice que a 2.000 metros está la salida para Tongoy de la ruta D440. Mientras que si seguimos por la ruta 5, vamos a llegar a Los Vilos, ¿ya? Esa es, por ejemplo, cómo se lee la información de esta señal, ¿sí? Entonces ahí nos está diciendo que hay una salida, esto es que hay una salida, ese es el símbolo de salida, ¿ya? Y salimos a la ruta D440 que nos va a llevar a Tongoy, ¿ya? Esto es aeropuerto, aeródromos, si se dan cuenta es verde porque es algo más pequeño, ¿sí? También tenemos de color café, las de color café tienen que ver con el turismo, ¿sí? Siempre que hayan señales de color café nos están indicando qué es lo que hay ahí en relación al turismo, ¿sí? Y tenemos señales informativas de salida, ¿ya? Estas son las balizas de acercamiento que nos encontramos 300 metros antes de una salida, 200 metros y 100 metros, ¿ya? Siempre vamos a tener señalizada la siguiente salida de esta manera, para nosotros poder tomar la pista derecha y salir si es que lo necesitamos, ¿ya? Y hay muchísimas otras señales, como pueden ver acá. Por ejemplo, esta es la del teléfono de emergencia, ¿sí? Si nosotros necesitamos, tenemos una avería en la autopista, tanto urbana como interurbana, esta es la señal que nos va a indicar que ahí hay un teléfono de emergencia y podemos contactar entonces y pedir ayuda. Y esta es cuando hay TAC, ¿sí? Cuando la autopista cuenta con un sistema de televía o sistema complementario de cobro, esta es la forma de señalizarlo, ¿sí? Y por último tenemos las señales transitorias. Las señales transitorias tienen que ver exclusivamente cuando hay trabajos en la vía, ¿ya? Siempre que haya trabajos en la vía, primero va a estar esta señal, que es justamente de obras o trabajos en la vía, ¿ya? Y luego va a venir todo lo que tenga que ver con el trabajo, ¿sí? Por ejemplo, esta, ¿qué puede significar? ¿Qué se les ocurre? ¿Que hay que reducir a una pista? Hay angostamiento
de la pista izquierda, ¿sí? Esta significa que van a ingresar vehículos, ¿sí? Desde la derecha hay ingreso de vehículos, ¿ya? Y también nos indican cuando se terminan los trabajos, ¿ya? Este es fin de trabajos en la vía, siempre con el apurado. El apurado significa fin o no en tránsito, ¿ya? Bien, ahora veamos las señales horizontales. Las señales horizontales también tenemos de 4 tipos. Longitudinales, es decir, a lo largo del camino. Transversales, que nos atraviesan de lado a lado. Fletas y símbolos, leyendas y otros, ¿ya? Vamos a ver las longitudinales primero. En la primera clase vimos un poco de longitudinales porque vimos, por ejemplo, el eje de calzada, ¿ya? Esa es la demarcación de eje de calzada. Esta es una autopista, entonces el eje de calzada acá lo tenemos como demarcación, ¿verdad? Está la línea acá, y también está como bandejón. ¿Sí? Si se dan cuenta, hay cemento y hay vegetación. ¿Cuál era la función del eje de calzada? Dividir las direcciones. Dividir las direcciones o el sentido, exactamente, ¿ya? Esa es la función del eje de calzada. Divide las direcciones o el sentido. Luego tenemos las líneas de pista, ¿verdad? Esta es una línea de pista. Y la línea de pista, la función que tiene es dividir las pistas. Acá tenemos una pista, acá tenemos otra pista. Y acá, por ejemplo, también tenemos una pista, otra, y tenemos un ingreso a la autopista, ¿ya? Y la otra demarcación que es longitudinal es el borde de calzada. Pero el borde de calzada solamente va a estar en autopistas cuando no tenemos cuneta, ¿verdad? Porque no hay acera. En las autopistas los peatones no pueden circular, por lo tanto no hay acera y demarcan entonces hasta dónde circulan los vehículos, hasta dónde pueden circular con el borde de calzada. ¿Ya? Entonces el borde de calzada es el límite de la calzada. Pero si se dan cuenta acá, después del borde de calzada, a este costado tenemos igual un espacio de pavimento, ¿sí? ¿Alguien sabe cómo se llama o para qué sirve esto? En caso de que algún auto necesite estacionar, parar por alguna emergencia. Exactamente, sí. Es una zona de seguridad que se llama berma. La berma, ya se lo escribí por el chat. Y la berma, entonces, es un espacio de seguridad para poder detenernos en caso de tener una emergencia, una falla mecánica, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, el auto se nos echa a perder acá, nosotros no nos podemos detener en plena autopista, porque provocaríamos probablemente un accidente con los vehículos que vienen detrás, ¿ya? Entonces, para eso está la berma ahí, para poder detenernos al costado. El eje de calzada, cuando está como demarcación, ¿ya? Puede ser de 3 tipos. Nosotros podemos tener un eje de calzada continuo, es decir, una línea continua, ¿ya? Y en ese caso, el eje de calzada nos va a decir a nosotros que no debemos traspasarlo, ¿ya? Jamás debemos cambiarnos hacia el otro lado. Es decir, cuando tenemos eje de calzada continuo, no podemos adelantar, no podemos virar a la izquierda, no podemos virar en U, ¿ya? Porque no podemos traspasar hacia el otro lado. Entonces, es como tener un bandejón, ¿ya? Ese es el eje de calzada continuo. Y dígame. En ese ejemplo, por ejemplo, aquí yo lo tengo mucho en Curicó, en las zonas rurales más o menos, y no sé si estará bien o no, que solo se ocupa para un sentido, cada pista. Y es por eso que no se puede traspasar, ¿o sí? No tiene que ver, tú dices así como tal como en la foto, que hay solamente una pista por lado. ¿Sí, correcto? Sí, ¿No necesariamente es así? No necesariamente es así.
no tiene que ver con cuántas pistas haya, sino tiene que ver con que el hecho de traspasar es bastante inseguro para los otros, ¿sí? Entonces es por eso, es porque no hay las condiciones de seguridad para poder traspasarlo, ¿ya? A veces, incluso cuando tenemos solamente una pista, hay momentos, como por ejemplo acá, esta zona está con continuo porque es una curva, ¿sí? Si se dan cuenta está en curva. Entonces, no se puede traspasar en ese momento, pero probablemente más adelante comience a verse segmentada si es que se están las condiciones de seguridad para poder hacerlo. Perfecto. Bien, el otro tipo de eje de calzada que tenemos es el segmentado, que es este de acá, que está entrecortado, ¿sí? La línea está cortada, y eso va a significar que nosotros sí podemos traspasar el eje de calzada siempre y cuando verifiquemos las condiciones de seguridad, ¿ya? Entonces, en ese caso nosotros podemos hacerlo siempre y cuando veamos que podemos ocupar el sentido contrario, ¿ya? Entonces ahí sí podemos virar en U, sí podemos adelantar, sí podemos virar a la izquierda, ¿ya? Y el otro es el mixto. El eje de calzada mixto significa que por un lado tienen un tipo de eje, como por ejemplo acá estos tienen segmentado, pero los que vienen hacia acá tienen continuo. Entonces los que están a este lado pueden traspasar, mientras los que vienen por este lado no pueden traspasar. ¿Ya? Entonces uno se tiene que preocupar de lo que tiene a su izquierda. Acá, por ejemplo, si yo voy para allá, yo no puedo traspasar, pero tampoco los que vienen hacia acá pueden traspasar. ¿Ya? Entonces, ese es el mixto. ¿Me esperan un segundito, por favor? Disculpen. Sí, claro, no hay problema. Ya, disculpen, que me habían llamado varias veces el número. Entonces, como les decía, el mixto lo podemos encontrar, por ejemplo, en un lugar que podemos encontrarlo mucho son las cuestas, ¿ya? Esto, imagínense que es un cerro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los vehículos que van subiendo, ¿qué eje de calzada creen ustedes que van a tener? Continua. Continua. ¿Por qué, Caro? En una posición desfavorable en caso de poder tomar alguna decisión o algún imprevisto dentro de la pista. Exactamente. ¿Por qué? Porque no pueden ver quiénes vienen por este lado. Entonces, mejor prevengo y van a tener continuos y van subiendo, ¿sí? Y en caso de cuando van bajando, ¿qué línea van a tener? ¿Mixta? No, las opciones son segmentadas o continuas. Continua. Cuando van bajando, Segmentado. segmentada. ¿Por qué? Porque yo puedo ver lo que está ocurriendo adelante mío. Si vienen autos subiendo, yo voy a poder verlos, ¿sí? En cambio acá, cuando voy subiendo yo no puedo verlos, ¿sí? Y luego, entonces, cuando yo voy subiendo acá, me pasé. Cuando yo voy subiendo acá, ¿qué eje de calzada voy a tener al momento de subir?
¿Continua? Continua, ¿sí? Entonces voy a tener continua acá, y al momento de bajar, segmentada. Segmentado. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, acá tengo un eje de calzada mixto, ¿sí? A un lado tienen continua, al otro lado tienen segmentada, y luego se invierten. Al momento del otro lado de la cuesta, los que vienen bajando, que antes tenían continua, van a tener segmentada, y los que van subiendo tienen continua. ¿Ya? Y así se van dando, según las condiciones de seguridad que hayan, se va dando este tipo de eje, ¿ya? El mixto. Y tenemos otro que no aparece acá, que es el imaginario, ¿ya? El eje de calzada imaginario ocurre cuando estamos en caminos de tierra o de ripio, en el cual no se puede demarcar, porque no podemos pintar la tierra, ¿verdad? Y en esos casos, cuando tenemos calzada con ripio o con tierra, ¿sí? Lo que hacemos es dividir por la mitad para ambos sentidos, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, en ese tipo de caminos, nosotros no debiésemos adelantar, ¿ya? Es más seguro no adelantar. Bien, y por último, de las longitudinales, tenemos los estoperoles o tachas. Los estoperoles o tachas son estos discos, que en algunos casos les dicen ojos de gato, ¿ya? Estos discos que sirven mucho para la conducción nocturna porque son reflectantes. Y tenemos de 3 colores. Tenemos tachas blancas, ¿ya? Las cuales van a venir a complementar las líneas segmentadas, es decir, las líneas de pista y los ejes de calzada segmentado van a ir con tachas blancas, ¿ya? Mientras que las tachas rojas, ¿sí? Son para decirnos que no debemos traspasar esa zona. Por lo tanto, los bordes de calzada y el eje de calzada continuo van a ir con tachas rojas, ¿ya? Y por último tenemos las tachas amarillas que nos van a advertir de ciertos peligros, ciertas precauciones que tengamos que tomar. Y por ejemplo, en el extremo sur de Chile se utilizan las tachas amarillas en vez de la blanca cuando hay nieve. Entonces, en zonas de nieve, en vez de tener tachas blancas, van a tener tachas amarillas, porque si no, no se verían, ¿sí? Entonces, según lo que les acabo de decir, vamos a armar cómo irían las tachas, ¿ya? Tachas rojas, este es un lado de la calzada, solo uno, este es un eje, ¿ya? Entonces, tachas rojas, ¿dónde tendríamos? En los bordes de calzada. Bordes de calzada, perfecto. Entonces, este borde de calzada va con tacha roja, ¿sí? ¿Dónde más tendríamos tacha roja? En el eje continuo. En el eje continuo, ¿sí? Eje continuo, no podemos traspasar entonces tacha roja. ¿Y las líneas de pista, qué tacha van a tener? Blancas. Blancas. Como no puedo poner blanco porque se va a ver, lo voy a colocar celeste, ¿ya? Bien, entonces, las pistas se cuentan de derecha a izquierda, como al revés de lo que siempre hacemos, ¿ya? Entonces, la primera pista siempre va a ser la pista de la derecha, ¿ya? Entonces, esta es la primera pista, es la pista de la derecha. Luego tenemos la segunda pista y la tercera. Entonces, si yo les pregunto, tengo tachas blancas en mi lado derecho
y tachas rojas a la izquierda, ¿en qué pista voy? Blancas a la derecha, rojas a la izquierda. En la 1. ¿Segura? Perdón, En la 3. Blancas a la derecha. En la 3, muy bien, Claro. sí. En la 3, voy acá, tengo blancas a la derecha, rojas a la izquierda. O puedo decir la tercera pista o la pista izquierda. ¿Ya? Cualquiera de las dos opciones son válidas. Luego, tengo tachas rojas a la derecha y blancas a la izquierda. ¿En qué pista voy? En la 1. En la 1 o Ahí sí, pista, o la primera, o pista derecha. o pista derecha. Y blancas a ambos lados, El centro. en la 2. En la 2, ¿sí? La pista del centro, la pista 2. ¿Ya? Esa es la forma entonces en que yo tengo que identificar por cuál pista voy. ¿Ya? Y lo que tengo que hacer también en cada una de las pistas. Entonces en esta yo me puedo mover para allá, me puedo mover para acá, pero en la 1 yo no me puedo mover para la derecha y en la tercera pista yo no me puedo mover para la izquierda. ¿Sí? Bien, comencemos ahora con las transversales. Las demarcaciones transversales, entonces, son las que nos atraviesan de lado a lado y tenemos solamente dos, ¿ya? Son solo dos. Son, primero, la línea de pista, o sea, la línea de detención, perdón, la línea de detención, ¿ya? Que es la primera línea que nosotros nos vamos a encontrar de manera transversal en un cruce. Va a ser la primerísima, ¿sí? Y la línea de detención a nosotros nos van a indicar que hasta ese lugar yo puedo detenerme. Después de eso yo no puedo seguir avanzando. En caso de tener un semáforo en rojo, por ejemplo, un pare, un ceda al paso, ¿ya? Yo no puedo pasarme de mi línea de detención. Entonces el auto tiene que quedar, la punta del vehículo tiene que quedar ahí. Yo no puedo hacer esto, ¿sí? Yo tengo que detenerme antes de la primera línea, ¿sí? Y luego viene el paso de peatones, que es este de acá, estas dos líneas de acá que lo vimos el primer día también. Yo les decía que el paso de peatones tiene la misma extensión que la acera o vereda, ¿sí? Porque es la continuación de la vereda, pero en la calzada. Entonces es ahí donde deben cruzar los peatones, no acá, ¿sí? Los peatones tienen que cruzar entonces por acá. No pueden cruzar por ahí, ni por acá. Tienen que hacerlo ahí. ¿Ya? Esa es la zona, ese es el lugar donde deben cruzar los peatones, entre medio de esas dos líneas. Generalmente estas dos demarcaciones vienen juntas, es decir, tenemos primero una línea de detención y luego tenemos el paso de peatones, ¿sí? Pero hay ocasiones en que la línea de detención está mucho más atrás del paso de peatones. Esto ocurre cuando tenemos zonas en donde viran vehículos con viraje amplio, por ejemplo, Transantiagos, camiones, micros, buses, etc. Si es que ahí se está acostumbrado, es normal que viren vehículos largos, ¿ya? Entonces, la línea de detención está mucho más atrás, ¿sí? Entonces, ojo, la primera línea que ustedes encuentren de manera transversal, esa siempre va a ser su línea de detención y tienen que respetarla, porque si no podría ser que se encontraran en una situación en donde va virando un vehículo con viraje amplio y entonces ustedes quedan ahí atrapados, ¿ya? Luego tenemos los pasos de cebra. Paso de cebra es esto, ¿sí? Estas líneas longitudinales, ¿verdad? Intercaladas con el pavimento, y esto es un paso de peatones, solamente dos líneas de lado a lado, ¿ya? Paso de peatones,
paso de cebra. Son distintos y tienen distintas funciones. Acá la función es solamente decirle al peatón por dónde tiene que cruzar en el momento en que le dé verde, o en el momento en que tenga la preferencia, si es que hay un pare o un ceda al paso, ¿sí? Y está en las esquinas, solamente en las esquinas. Los pasos de peatones están solamente en las esquinas. En cambio, los pasos de cebra pueden estar en cualquier lugar durante la esquina. Dentro de la esquina pueden estar a cualquier altura, ¿ya? Y el paso de cebra significa que el peatón es quien siempre tiene la preferencia, ¿ya? Peatones siempre tienen la preferencia. Nosotros vamos a tener una señal que nos va a advertir antes que más adelante tenemos un paso de cebra. ¿Para qué? Para que nosotros reduzcamos la velocidad. Siempre, antes de un paso de cebra, nosotros tenemos que reducir la velocidad, ¿ya? Y estar atentos a si hay algún peatón esperando a cruzar, ¿ya? Si hay un peatón esperando a cruzar, nos detenemos, peatón cruza y después avanzamos. Si es que no hay peatón que esté esperando a cruzar, entonces continuamos con precaución, ¿sí? Si un ciclista está esperando acá, ¿tiene preferencia? Si es que está abajo de la bicicleta, sí. Muy bien, si es que está abajo de la bicicleta, sí. Y ayer yo les mandé de las nuevas señales. Y justamente hay una señal nueva que es, no sé por qué se me perdió, me imagino que será esta, que es justamente el desmonte, ¿ya? ¿Por qué? Porque a los ciclistas les cuesta entender que el paso de cebra la preferencia la tiene el peatón, ¿sí? Y solo el peatón, y los ciclistas no son peatones, son ciclos, ¿ya? Entonces, para que el ciclista pueda tener la preferencia en un paso de cebra, se tiene que bajar de la bicicleta y transformarse en una persona que va a pie, ¿ya? En caso de ser una avenida, igual tiene preferencia el peatón en el paso de cebra. Sí, claro. Siempre que haya paso de cebra tiene preferencia, a menos que haya un semáforo. Si hay entre un semáforo, que hay que a veces pasa, que por ejemplo en un principio tenían paso de cebra y como ya no respetan el paso de cebra, dicen ya coloquemos semáforo acá porque nadie lo respeta, y colocan un semáforo para peatones, por ejemplo, y en ese caso ya el paso de cebra, pese a que está pintado, ¿sí? No sirve y hay que entonces esperar la luz del semáforo para poder cruzar, ¿sí? Pero si hay un paso de cebra, sea en una avenida, un pasaje, una calle, es igual de importante, ¿sí? Bien, eso con el paso de cebra. Entonces, el ciclista se tiene que bajar. Ojo, eso sí, chiquillos, si hay ciclistas, de todas maneras, yo les recomiendo darle la preferencia porque a veces llegan y se tiran y la velocidad del ciclista es mucho más rápida que la del peatón, entonces probablemente lo pueden atropellar, ¿ya? Bien, luego tenemos los símbolos y leyendas. Los símbolos son los mismos que podemos encontrar en la señalética vertical, exactamente los mismos, pero pintados en el suelo, ¿ya? Y las leyendas van a ser todas las palabras que nos encontremos, ¿sí? Por ejemplo, lento, solo buses, solo taxis, etc., ¿ya? Los símbolos tienen exactamente la misma equivalencia que tener una señal vertical, ¿sí? Es lo mismo. Nosotros acá podríamos tener esto o tener la señal vertical y nos está advirtiendo de la misma manera, o podemos tener un pare, ¿sí? Que el pare sale como leyenda, pero la verdad dice pare, y es equivalente a tener un pare de señal vertical, ¿ya? Tenemos también otras demarcaciones, como por ejemplo la demarcación de no bloquear cruce. Ya, la demarcación de no bloquear cruce es este asturado, ¿sí? Yo les decía que nunca nosotros tenemos que bloquear un cruce, pero
a veces no se enfatizan en vías congestionadas, cosa de que por ningún motivo se nos ocurra quedar ahí, o sea, poder tomar todas las medidas necesarias para no quedar detenidos en la intersección, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, aturados. Delante yo les decía que el aturado significa como fin, como un no, como una prohibición. Eso es el aturado en tránsito, ¿ya? Y acá tenemos este aturado de manera oblicua y enmarcado además con líneas continuas de color amarillo. El amarillo en tránsito siempre va a significar precaución, prevención. Entonces, si yo tengo aturado que me está diciendo no, tengo línea continua que ya me está diciendo no, y además tengo las líneas de color amarillo, ¿qué creen que significa esto? Que divide las pistas. ¿Ya? Y no puedo traspasar hacia ese lugar. Exactamente. Y tampoco detenernos. Exacto. Es como tener un bandejón, ¿sí? Es exactamente lo mismo tener un bandejón acá. Es como una zona en que yo jamás puedo traspasar, no puedo ingresar, no puedo estacionarme, no puedo hacer nada ahí. No la puedo atravesar tampoco, ni nada, ¿sí? Es como tener un bandejón, ¿ya? Y tenemos, por ejemplo, demarcaciones en donde nos señalan para qué es la pista. Por ejemplo, esta es una pista preferente para vehículos de emergencia. ¿Podemos circular por acá? Sí, podemos circular por acá. Pero si viene un vehículo de emergencia, tenemos que rápidamente despejar esta pista porque esa es la pista preferente para ellos, ¿ya? Son poquitas, eso sí, las que existen. Bien, vamos a ver un video que va a reforzar lo que hemos visto hasta el momento. Dami, ¿ya conoces los distintos elementos de tu vehículo y entiendes su funcionamiento? ¿Estás listo para conocer las normas de circulación? Comencemos. Lo primero que debes saber es que ya en la vía estás constantemente recibiendo instrucciones de tránsito que pueden ser proporcionadas por un carabinero, un semáforo o la señalización de tránsito. Las señales que te proporciona un carabinero dependen estrictamente de la posición de su cuerpo respecto a tu vehículo. Si está de frente o de espalda a ti, te debes detener. Y si se encuentra de costado, te autoriza para avanzar. Es muy simple. Veamos ahora qué ocurre con los semáforos. Si se encuentra con la luz verde encendida, puedes seguir avanzando. Si está en luz roja, debes detenerte. Y si está en amarilla, te indica precaución. También pueden darse otros casos como luz roja intermitente, que te indica ceda el paso. Es decir, que solo podrás continuar tu marcha cuando verifiques que no se aproximan vehículos ni peatones por la otra vía. También podrías enfrentar una luz amarilla intermitente que te advierte peligro. En este caso, debes aproximarte al cruce con velocidad reducida y continuar con precaución. Si ves un semáforo con flechas verdes, solo podrás avanzar cuando se encuentren encendidas y solo en la dirección que indican. También podrías enfrentar un cabezal para ciclistas en ciclovías. Si estás virando, recuerda siempre que aunque enfrentes luz verde, la preferencia es del ciclista. Existen también semáforos para peatones que pueden instalarse en lugares específicos de algunas vías para que los transeúntes puedan cruzar con seguridad. Los semáforos en cruces ferroviarios cuentan con luces rojas y blancas. La primera de ellas indica la proximidad de un tren y la segunda que no se acerca ninguno. Sea cual sea el caso, siempre verifica que no haya un tren cerca, deteniéndote antes de cruzar la vía férrea. También puedes encontrarte con estos semáforos para uso de pista. El aspa roja señala en general que esta pista está cerrada y la verde que puedes continuar por esa vía. Revisemos ahora la señalización de tránsito que puede darse en señales verticales y horizontales. Entre las señales horizontales puedes encontrar demarcaciones de pistas, de centro y borde de la calzada. Si la demarcación de centro es continua, te indica que no debes traspasarla. Si es segmentada, te permite traspasarla verificando las condiciones de seguridad. Y si es mixta, permite que sea traspasada por el vehículo que va por el lado de la línea segmentada. Para complementar las líneas longitudinales, existen los estoperoles o tachas, que son muy útiles en conducción nocturna.
Las tachas blancas acompañan a las líneas discontinuas, las rojas a las continuas del eje y borde de calzada, por lo tanto, no deben ser traspasadas. Otras señalizaciones horizontales son las líneas transversales de color blanco, que pueden corresponder a detención de vehículos o paso de peatones. También puedes enfrentar un cruce de peatones. Los símbolos o leyendas te indican las maniobras permitidas o acciones a realizar, advirtiendo en ocasiones de peligro. Esta es la demarcación de no bloquear cruce que se usa en vías congestionadas para advertirte de tomar las precauciones para no quedar detenido sobre ella. El achurado consiste en líneas oblicuas paralelas enmarcadas por una línea continua que advierten que ningún vehículo puede penetrar esa zona de la calzada y menos aún estacionar. Finalmente, la demarcación para vehículos de emergencia te indica que debes abandonar esa pista lo antes posible de manera segura. Bueno, Dami, ya hemos avanzado bastante. Sigue repasando lo aprendido y pronto podrás disfrutar de una conducción segura y placentera. ¡Hasta pronto! Bien, ¿alguna duda hasta ahí? ¿No? ¿No? Bien. Entonces, ahora vamos a pasar a las reglas del tránsito. Vamos a ver algunos puntos de la ley 18.290, que es nuestra ley de tránsito, ¿sí? Ok. Entonces, vamos a ver la obligación de ceder el paso, cuándo tenemos que ceder el paso, cuáles son los signos y señales que tenemos, dónde debe ir ubicado el vehículo, cuáles son las velocidades que nos estipula la ley de tránsito, cómo tenemos que hacer los encuentros y adelantamiento, dónde no podemos estacionar ni detenernos y cómo nos tenemos que comportar ante un cruce ferroviario. ¿Ya? Lo primero que tenemos es la obligación a ceder el paso frente a un disco pare. Cuando nosotros tenemos un disco pare, nosotros lo que nos está diciendo es que le tenemos que ceder la preferencia a todos los demás usuarios que vengan por la otra vía. ¿Ya? Esto incluye a los vehículos automovilistas, a los ciclos y también a los peatones. ¿Ya? Entonces nosotros le tenemos que ceder el paso a todos los demás. ¿Sí? Por lo tanto, frente a un pare, pensando en lo que les acabo de mencionar, frente a un pare, ¿cuántas detenciones tengo que hacer si me encuentro con un signo pare? ¿Alguien sabe por ahí? ¿Cuántas veces me tengo que detener? Una. Una. ¿Alguien que se le ocurra un número distinto de detenciones? Uy, qué ocasiones. Los que dijeron una, ¿en dónde se van a detener? Hasta que se pueda pasar, sí. Súper bien, pero ¿cuántas detenciones obligatorias yo tengo que hacer? ¿Dónde, los que dijeron una, dónde se van a detener? Si yo tengo el pare acá y acá. Antes del cruce. Antes del cruce. ¿Sí? ¿Todos se detendrían ahí? Estos son vehículos. Entonces ahí van autitos.
yo estoy acá, ¿ya? Yo estoy acá y quiero cruzar hacia allá. Entonces, ¿dónde me detengo? Dijeron por ahí, antes del cruce. Pongámosle ciclos. Van unos ciclos por ahí andando. Pongámosles un par de peatones por acá. Aquí, acá. En la esquina. Ya, solamente en la esquina se detendrían. Es decir, ustedes harían esto acá. ¿Sí? Igual un poco más atrás, yo creo. Atrás, por si hay alguna cruce. ¿Si hay qué? Claro, para no... en el caso del cruce peatón. Ya, o sea, para no bloquear el cruce de peatones, lo harían ahí. Claro. Y de ahí pasarían para allá. Pero ahí obviamente hay que esperar que pasen los vehículos que vienen en el sentido horizontal. ¿Están todos de acuerdo en eso? ¿O alguien tiene otra respuesta? No, la línea de tensión generalmente está a la altura del pare. Vamos a colocar la línea de tensión. La línea de tensión generalmente está a la altura del pare. Entonces la vamos a colocar acá. Entonces ustedes se detendrían solamente en la línea de tensión. Ahí. ¿Sí? Y luego, entonces esperan a que crucen los peatones que tenemos a los costados. Los corazones son peatones, chiquillos. Los semicírculos son ciclos y los rectángulos son autos. Entonces después me paro ahí y después continúo hacia allá. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Ya, como no escucho ninguna otra respuesta, les cuento que no. Las detenciones obligatorias en un pare son 2, ¿ya? ¿Por qué? Primero, sí, me detengo justamente a la altura del pare, si hay línea de tensión, respeto la línea de tensión, ¿ya? Porque, como les decía, les tengo que ceder la preferencia a los peatones, ¿ya? Entonces, tengo que esperar acá a que crucen estos peatones. Entonces los peatones cruzan para allá, ¿verdad? Caminan, ese sigue caminando hacia allá. Y entonces lo que hago, ya después cuando no tengo ninguna posibilidad de que ningún peatón se me vaya a cruzar, ¿ya? Yo llego hasta acá. Y recién ahí, en la esquina, entonces espero a que estos vehículos crucen, ¿verdad? A que el ciclo cruce. Y lo mismo con los autos que vienen hacia allá. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tengo que hacer. Y recién cuando no tengo entonces ninguna posibilidad de chocar con otro vehículo, ni ciclo, ni peatón, entonces ahí, Disculpa, Claudia. Recién ahí avanzo. Dime. Esto es en el caso de que el cruce no sea regulado, por ejemplo, o sea que... No, pues este cruce es regulado. Ya, o sea, ya. El cruce regulado por un pare. Nosotros podemos tener el cruce regulado por un carabinero, por semáforos, por pares, se da el paso, o sea, sí se da el paso, sí estoy bien. Esas son las este cruce, entonces, no hay semáforo. No, pues, pero tenemos un pare. Entiendo. Ya, perfecto. Sí, tenemos un pare. Y el pare, cuando nosotros tenemos un pare, entonces a nosotros nos dice que quien tiene el pare tiene que cederle la preferencia al resto, al que viene por la otra vía. Claro, ¿sí? Porque si yo tuviese un semáforo, no hago las dos. Ahí me detengo solamente en la línea de detención. Ahí solo me detengo en la línea de detención porque está regulado por el semáforo en qué momento tienen que cruzar los peatones. Pero acá no está regulado el tema de los peatones.
¿sí? Gracias. O sea, está regulado según si vienen o no vienen, ¿ya? Pero por lo mismo, yo nunca tengo que ocupar el espacio del paso de peatones porque los peatones van a cruzar por ahí. Esté el paso de peatones demarcado o no esté, los peatones, el lugar por donde tienen que cruzar es ahí, ¿ya? Entonces, pueden o no pueden estar las líneas, ¿ya? Entonces yo lo primero que tengo que hacer es cederle el paso a los peatones. Los peatones cruzan y cuando yo no tengo ninguna posibilidad de que los peatones vayan a cruzar, no hay ningún peatón por cruzar, entonces yo ahí me detengo hasta la esquina y si se dan cuenta, me detengo ocupando el espacio del paso de peatones. Entonces ahí miro y veo, me detengo sí o sí, miro y veo si vienen vehículos y si ya pasaron todos los vehículos, entonces puedo avanzar. ¿Sí? Si no viene ningún vehículo, avanzo. ¿Ya? Pero eso es lo que hacemos en un pare. ¿Sí? Son 2 detenciones, chiquillos. Uno en la línea de detención o a la altura del pare, antes del paso de peatones, y luego en la esquina. ¿Sí? Esas son las 2 detenciones que sí o sí tenemos que hacer en un pare. ¿Ya? Espero fue una consulta. ¿Sí? En ese caso, por ejemplo, si allí hubiese ciclovía, ahí no es necesario que el ciclista se baje de la bicicleta para darle el paso. Tú dices como que si hubiese ciclovía en esta vía que estoy moviendo los monitos ahora. Claro. ¿No? Pues la ciclovía va, o sea, si hubiese una ciclovía acá al borde, ¿sí? Donde va el ciclista, ¿sí? El ciclista tiene la preferencia. Claro. Y el ciclista sigue en su bicicleta todo el rato, no tiene que hacer absolutamente nada, ni bajarse, ni nada por el estilo. Okay. El bajarse es solamente cuando hay un paso de cebra. ¿Ya? Si el ciclista va, y si va por la ciclovía o por la calzada, en este caso yo lo hice sin ciclovía, por calzada solamente, si fuera en la calzada, lo mismo, ¿sí? Es él quien tiene la preferencia porque nosotros le cedemos la preferencia a todos los usuarios de la otra vía. Ok. ¿Sí? No solo a los que vienen desde la derecha. No, a todos. Acá le estamos cediendo la preferencia a los que vienen a la izquierda, derecha, ciclistas, vehículos, todo, peatones, ya todos tienen preferencia. Yo pierdo la preferencia ante un pare, ¿sí? Y le cedo completamente la preferencia a todos los que vengan por la otra vía, ¿ya? ¿Les queda alguna otra duda con el pare? ¿No? Ya. Ahora, veamos ceda el paso. En el ceda el paso, ¿ya? No tenemos que detenernos inmediatamente, ¿ya? Lo que yo hago en el ceda el paso es acercarme al cruce con velocidad reducida, ¿ya? Y si yo veo, tengo que mirar rápidamente, y si yo veo que vienen usuarios en la otra vía, me detengo. De lo contrario, si yo llego, miro y no hay nada, yo continúo y cruzo, ¿sí? Entonces, por eso me acerco con velocidad reducida, ¿ya? Para poder mirar rápidamente si tengo que ceder el paso o no. Este es como, si viene o no viene. Si vienen vehículos o peatones o ciclos, le cedo el paso. Pero si no viene nada, yo puedo continuar sin haberme detenido. ¿Ya? Ahora, les pregunto, la misma situación, yo voy a cruzar hacia allá, ¿sí? Y estos mismos son mi ceda al paso. Como yo tengo que mirar rápidamente, ¿sí? Hay un lugar que yo siempre voy a tener que mirar primero. ¿Qué lado van a mirar primero ustedes? ¿Qué lado creen ustedes que es más importante mirar primero? ¿Y por qué? ¿La derecha? Ah, no, perdón, la izquierda. ¿Por qué, Carla? Porque es como la situación inmediata que viene, o sea.
Ya, te entiendo. Sí, yo te entiendo, pero no sé si te entendieron los demás. No. Yo te Sí, sí, lo entendí también. Es que si miro hacia la derecha, en ese momento pueden venir autos desde la izquierda y puede haber una colisión, ¿no? Inmediata. Lo que está tratando de decir Carla, que el primer lado que yo voy a cruzar al momento de cruzar va a ser mi izquierda, y este va a ser el primer riesgo de colisión, justamente. Claro. ¿Sí? En cambio, yo después voy a cruzar el lado derecho. Después voy a cruzar el lado derecho. Entonces, cuando tengo una vía de doble sentido, mi primer riesgo va a ser siempre mi lado izquierdo. Por lo tanto, siempre tengo que mirar rápidamente, izquierda, derecha, izquierda. ¿Ya? Eso es lo que hago. Miro a la izquierda, no viene nada, miro a la derecha, no viene nada, cruzo y vuelvo a mirar a la izquierda mientras voy cruzando. ¿Sí? Esa es la forma más segura de cruzar. ¿Ya? Y si yo tuviera acá una vía ¿cómo se llama esto? De un solo sentido, porque ese en el caso de tener una vía de dos sentidos. Pero si yo tuviera acá una vía de solamente un sentido y todos ellos van hacia allá, hacia la izquierda, ¿ya? Miro solamente al lado derecho, porque yo el riesgo que tengo entonces es mi lado derecho, porque van todos hacia la izquierda. Miro solo el lado derecho. No, ambos No. digo. ¿Por qué, Carolina? Que pueden haber peatones también cruzando. Exactamente. Porque los vehículos y los ciclos van a seguir el tránsito, el sentido de lo que indica el tránsito, ¿sí? Pero los peatones pueden venir en cualquier sentido. O en ¿Ya? caso Entonces, también, siempre miro a los dos lados, ¿ya? profe, y en caso también yo lo haría igual para prevenir en el caso de que viniera otro auto en contra del tránsito. Contra el sentido. ¿Qué ocurre? Sí. ¿Qué ocurre? Sí, también. Entonces, siempre asegúrense de mirar a ambos lados, ¿ya? Bien. Ahora, cruces no regulados. Esta fue la tarea que les mandé el miércoles. En los cruces no regulados, ¿quién tiene la preferencia? El que viene por la derecha. El que viene por la derecha, exactamente. Quien viene por nuestra derecha, ¿sí? Es quien tiene la preferencia. Por lo tanto, yo en un cruce no regulado, ¿qué es lo que tengo que preguntarme? Primero que todo, ¿tengo yo a alguien a la derecha? Si mi respuesta es sí, entonces tengo que cederle la preferencia, ¿sí? Si mi respuesta es no, entonces yo me tengo que preguntar, ¿estoy yo a la derecha de alguien? Y si yo estoy a la derecha de alguien, entonces tengo que cruzar, ¿ya? Eso es lo que hago. Cristian, dime. En esa foto, la pista horizontal es unidireccional, me refiero a las dos pistas, tienen la misma dirección. Por eso mismo no quiero mostrarle esta foto, no la tomen en cuenta, por favor, porque esta, me parece que esta no sirve mucho. Ya, por eso hago el dibujo yo. Pero en este caso, claro, esta al parecer pudiese ser de un solo sentido, porque este viene por la pista izquierda, ¿sí? Entonces, al parecer es de un solo sentido. Entonces, en este caso, ¿quién tiene la preferencia? El de la horizontal. El de la horizontal, porque el de la horizontal está a la derecha de este, ¿sí? Entonces, este tiene a su derecha él y él no está a la derecha de nadie, porque al parecer esta es unidireccional, ¿ya? Ahora, acá, vean acá el que les hago yo, ¿sí? En este de acá. Entonces, yo en un cruce no regulado siempre tengo que pensar, quien está a mi derecha le doy la preferencia, ¿sí? Si yo estoy a la derecha de alguien, entonces yo tengo la preferencia.
¿sí? Pero en la ciudad, la verdad debo decirles que es re poco probable encontrarse con un cruce no regulado. Es muy, muy poco probable, ¿ya? Está siempre regulado por un cedar paso, por un pare, un semáforo, ¿ya? Entonces, la mayor posibilidad de que yo me encuentre con un cruce no regulado en ciudad, ¿ya? Es que se haya echado a perder el semáforo. ¿Sí? Esa es la mayor posibilidad. Entonces, cuando se echa a perder un semáforo, lo que ocurre generalmente es que los cuatro, ¿verdad? Hay vehículos en los cuatro lados, ¿ya? Entonces, en ese caso, ¿quién tiene la preferencia? Acá, como vemos acá. ¿Quién tendría la preferencia según ustedes? Ah, perdón, no les puse letra. Yo tendría la preferencia. ¿Quién es yo? ¿Cuál serías tú? A, B, C y D. Ya, ahí sí. Los de la horizontal. ¿Por qué, Maciel, según tú, los B y D serían los que tienen la preferencia? Porque tu pista se terminó. Porque van a... No, ninguna se termina. No, pues chiquillos, todos tienen a la derecha a alguien. Si se dan cuenta... Es como simétrico. Sí, pues están todos en igualdad de condición, todos tienen a la derecha a alguien. ¿Ya? Entonces, cuando yo me encuentro en esta situación de que estoy en igualdad de condición con el resto, ¿cómo lo resuelvo? ¿Qué harían ustedes? El que esté primero, Valentina. Muy bien, exactamente. Por primera vez en la vida que me lo dicen. El que esté primero, exactamente. Les voy a hacer acá unas líneas que normalmente las hago porque no me responden esto a la primera. Pero lo que yo tengo que pensar, ¿sí? Siempre cuando estoy en igualdad de condición con los demás, que esté más apurado, el primero que haya llegado, sí. Cuando yo estoy en igualdad de condición, ¿sí? Lo que yo tengo que pensar es, ¿tiene la preferencia quien esté más cercano a iniciar la maniobra? Por lo tanto, en este caso, ¿quién está más cerca de la intersección? El C. C. ¿Ya? Entonces pasa C y por lo tanto también pasa A. C le da al tiro la chance a que A pueda pasar rápidamente. ¿Sí? Y después pasan B y D. ¿Ya? Eso es lo que hacemos. ¿Sí? Lo mismo ocurre, por ejemplo, en los estacionamientos, cuando los estacionamientos, ¿han visto estacionamientos subterráneos que son angostitos y cabe solamente un auto que sube o que baja? Ya, cuando nos encontramos en esa situación y uno quiere subir y uno quiere bajar, ¿quién tiene la preferencia? El que esté más próximo. El que está más próximo a iniciar la maniobra. Ya, siempre. Siempre tenemos que pensar que quién esté más próximo a iniciar la maniobra. ¿Qué ocurre si todos están a la altura de C? Es re difícil que todos lleguen al mismo tiempo. ¿Sí? Es muy, muy difícil que todos lleguen al mismo tiempo. ¿Ya? Cristian, dime. Que me surgió la duda, ¿por qué después de C viene A? ¿No vendría B? Que no tiene nadie sobre no, porque como cruza mientras cruza A tiene la posibilidad de cruzar inmediatamente porque ellos se van a tener que detener sí o sí por C. Yeah. Es por eso. Entonces le da la chance al sentido contrario. ¿Sí?
si por ejemplo, ya, supongamos en el caso, ya realmente todos llegaron al mismo tiempo a la esquina, ya, que realmente es muy difícil, pero supongamos que estamos todos en el mismo, la verdad es que ahí se coordinan entre ellos mismos, uno como que se mira y ya como que ya pasa tú primero y pasan y después pasan los otros lo ideal en esos casos, chiquillos, es que pasa una vía primero y luego de que pase una vía pasa la otra, ¿ya? Eso es lo que se hace, ¿ya? Es que le debe pasar al otro. No escuché. Entonces, esa es la coordinación que hay que hacer, ¿ya? Bien, veamos ahora en los virajes, cómo nos tenemos que comportar en virajes. Cuando nosotros viramos, es importante que sepamos que perdemos toda preferencia con respecto a todo el resto de los usuarios. Es decir, si yo voy a virar, por ejemplo acá, yo voy a virar a la derecha o a la izquierda, donde sea. Y acá, por ejemplo, hay peatones que quieren cruzar, ¿sí? Primero cruzan los peatones, primero cruzan los vehículos, primero cruzan los ciclos y después de todo eso yo puedo virar, ¿ya? Porque pierdo toda la preferencia. Es como si tuviera un ceda al paso, ¿sí? Si yo voy a virar, yo le tengo que ceder la preferencia a todo el resto, ¿ya? Muy importante eso. Y ojo acá con los virajes a la derecha. Cuando yo voy a virar a la derecha, siempre tengo que mirar por mi espejo lateral derecho por si vienen ciclos. Porque si yo voy a virar a la derecha, el ciclo es quien tiene la preferencia para seguir recto. ¿Ya? Ojo con eso. Bien, en las rotondas yo tengo la obligación de ceder el paso a los que ya se encuentran en la rotonda. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un viraje para poder incorporarme a la rotonda. Entonces yo tengo que cederle el paso a los que ya están dentro de la rotonda. Áreas rurales. En áreas rurales, quien cede la preferencia es quien viene por una vía secundaria en relación a una vía principal. Y en áreas rurales es súper fácil saber cuál es la vía secundaria y cuál es la principal por el tamaño, ¿sí? La vía principal siempre es más grande, la vía secundaria es más chiquitita, ¿sí? Entonces nosotros si venimos por una vía secundaria y vamos a cruzar, los de la avenida son quienes tienen la preferencia, ¿ya? Obligación a ceder el paso en el paso de cebra, ya lo vimos. ¿Cuándo cedemos el paso de cebra? No miren la imagen, chiquillos, solamente la pregunta. ¿Cuándo cedemos el paso en un paso de cebra? Siempre, muy bien, Constanza, siempre, ¿ya? Siempre cedemos el paso a los peatones, ¿ya? Y acá en este caso que tenemos semáforo y tenemos paso de cebra, ¿a quién le hacemos caso? Al semáforo. Semáforo. Al semáforo. Muy bien, al semáforo. Bien, ahora, la obligación de ceder el paso con los vehículos de emergencia. Cuando viene un vehículo de emergencia, nosotros 11 horas. tenemos que cederles el paso. Los vehículos de emergencia tienen el derecho a la vía en caso de venir en una emergencia. Ojo, eso sí, el vehículo de emergencia para que vaya en emergencia tienen que ir con las dos cosas, con baliza y con sirena. La baliza son las luces que tienen acá y las sirenas el sonido, ¿ya? Tiene que ir con las dos cosas, si no, no va en emergencia, ¿ya? Y en esos casos, cuando va con baliza y sirena, es cuando le cedemos la preferencia.
No cuando de repente, no sé, han visto ambulancia, me imagino que han visto ambulancia, de repente como que hacen sonar la sirena un rato. La verdad es que no, ya no funciona así. En esos casos nosotros no les tenemos que ceder la preferencia. Nosotros tenemos 3 opciones en las que puede venir un vehículo de emergencia. La primera posibilidad es que el vehículo de emergencia venga en sentido contrario nuestro, ¿ya? En ese caso, la gran mayoría de las veces no tenemos que hacer absolutamente nada, porque el vehículo de emergencia probablemente lo único que va a hacer seguir recto. Pero si el vehículo de emergencia viene señalizando que va a virar a la izquierda, ¿ya? En ese caso nosotros obviamente tenemos que detenernos y dejarlo pasar, ¿ya? Ahora, si el vehículo de emergencia viene por alguno de los costados, ya lo mismo, nos detenemos, ¿sí? Tenemos que detenernos y dejarlo pasar, independiente de la luz o la señalización que nosotros tengamos. Ya si por ejemplo ellos tienen un pare acá o tienen luz roja, aún así nosotros nos detenemos y lo dejamos pasar, ¿ya? Y la última posibilidad es que el vehículo de emergencia venga por el mismo sentido que nosotros. Es decir, nosotros estamos acá y el vehículo de emergencia viene por detrás nuestro, ¿sí? Esa es como la situación más compleja. En un principio, con la falta de experiencia, se ponen bastante nerviosos, ¿ya? Y lo que se hace en esos casos es, uno, si yo estoy acá, como en esta situación, demasiado encima del cruce, ¿ya? Debo cruzar para poder despejar y que el vehículo de emergencia pase, ¿ya? Y la otra posibilidad es moverme hacia alguno de los costados, ya sea al lado derecho o al lado izquierdo, ¿ya? Pero de manera diagonal. No puedo dibujar acá la manera diagonal, pero me voy moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda según pueda, de manera diagonal, para poder despejar y que el vehículo de emergencia pase rápidamente, ¿sí? Esas entonces son las formas. Los vehículos de emergencia lo único que tienen de preferente es eso, el derecho a la vía. No pueden andar más rápido que nosotros, no pueden, por ejemplo, utilizar lugares que nosotros no podemos utilizar, como la berma, por ejemplo, etc. ¿Ya? Todo el resto lo tienen que hacer tal cual como nosotros. Y otras obligaciones de ceder el paso que tenemos son cuando nosotros nos incorporamos a la circulación, es decir, cuando salimos de un estacionamiento, ya sea de nuestra casa, de un centro comercial, lo que sea, nosotros tenemos que cederle la preferencia a todo el resto de los usuarios, ¿ya? Es decir, si yo voy a salir, primero a los peatones, a los ciclos y a los vehículos. Todo el resto tiene la preferencia y cuando yo pueda, ingreso, ¿ya? Y cuando necesite cambiarme de pista porque mi pista está obstruida, ¿ya? Porque, por ejemplo, no sé, hay un vehículo detenido, está el camión de basura, un vehículo en paz, etc. En esos casos, entonces, yo pierdo toda preferencia para poder hacer el cambio de pista y tengo que hacerlo cuando puedo, ¿sí? Cuando tengo la posibilidad tranquilamente de hacerlo, ¿ya? Bien, ahora veamos signos y señales. Cuando nosotros hacemos virajes o cambios de pista, ¿ya? Tenemos que avisar al resto con suficiente anticipación. ¿Cuánto es suficiente anticipación? Va a depender si estamos en ciudad o estamos en autopista, ¿ya? Si estamos en ciudad, una distancia prudente para poder señalizar son 30 metros. Es decir, 1/3 de cuadra, ¿ya? Esa es como la distancia prudente. Si estoy en autopista, ¿ya? 30 metros uno los pasa en menos de un segundo, entonces son nada. Por lo tanto, una distancia prudente para poder señalizar son entre 300 a 400 metros, ¿ya? Cuando voy a hacer un cambio de pista, es importante saber que hay un orden para poder hacer el cambio de pista. Primero que todo, miro por el espejo. Yo les había dicho ya el orden de los espejos. Por ejemplo, me voy a cambiar al lado izquierdo. Miro espejo izquierdo, lateral izquierdo,
miro panorámico para revisar las distancias, ¿sí? Vuelvo a mirar por el izquierdo para romper el ángulo, entonces me muevo hacia adelante, ¿ya? Y en ese momento también estén bien pendientes de los motociclistas, ¿ya? Los motociclistas son un gran peligro para nosotros en los cambios de pista. Y luego de que ya me doy cuenta que no tengo ningún peligro, ¿sí? Y veo que a través de los espejos tengo espacio suficiente para poder cambiarme de pista, recién ahí comienzo a señalizar. Es decir, yo aviso que voy a hacer la maniobra, no pido permiso, ¿ya? Ojo con eso. Siempre me acuerdo de una amiga que cuando se va a cambiar de pista, como que señaliza, no sé, 2 cuadras antes, y empieza como ya, pues déjeme pasar, pero déjeme pasar. Y yo le digo, es que no se trata de eso, uno se tiene que cambiar de pista cuando uno puede hacerlo, ¿sí? No es como que uno pida permiso, así como en la buena onda con el resto, para que nos dejen pasar, ¿sí? La señalización es solamente para avisar cuando ya tienes el espacio para poder cambiarte. Y luego de señalizar, empezamos a hacer la maniobra, ¿ya? También podemos hacer señales con los brazos en caso de que no tengamos los señalizadores en buen estado, ¿sí? No debiese pasar, pero se puede, ¿ya? El brazo completamente extendido, ¿sí? Hacia afuera es que vamos a hacer un viraje a la izquierda. Brazo hacia arriba, ¿sí? Es que vamos a virar a la derecha. Y brazo hacia abajo es que nos vamos a detener, ¿ya? Vuelvo a repetir entonces. Viraje izquierda, viraje derecha, detención, ¿ya? Esos son las señales que podemos hacer con el brazo, ¿ya? Bien, ahora, respecto a dónde tiene que ir ubicado el vehículo. Y a la derecha, viraje a la derecha es el brazo hacia arriba. Ya, este de acá. Ese es viraje a la derecha. Porque nosotros, si señalizáramos con el brazo derecho, queda dentro del auto y nadie lo ve. Ya, por eso lo hacemos con el izquierdo. Bien, ahora, la ubicación del vehículo. Nosotros en Chile conducimos por el lado derecho de la calzada. ¿Ya? O sea, es decir, este es el eje de calzada, ¿verdad? Conducimos siempre por nuestra derecha, ¿sí? Y también tenemos que ir dentro de una pista completa. Es decir, al lado derecho, en caso de ir por autopista, tenemos que tener una línea y otra línea. En caso de ir por ciudad, tenemos que tener una cuneta y una línea, ¿sí? O una cuneta y una línea, dependiendo de cómo sea la calle, ¿ya? Pero nosotros siempre tenemos que estar al centro de la pista, completamente dentro de una pista, ¿ya? Ahora, es importante también tener una distancia prudente, una distancia de seguridad que se llama, con los vehículos que nos anteceden, ¿ya? Con el vehículo que está inmediatamente delante nuestro, ¿sí? Es responsabilidad de uno mantener esa distancia de seguridad con el vehículo que va delante mío, ¿ya? Esa es la única responsabilidad que yo tengo. El vehículo de atrás se preocupa de tener una distancia de seguridad en relación a mí. Si el vehículo de atrás, por ejemplo, no tiene esa distancia de seguridad, entonces, en caso de accidente por alcance, siempre es el de atrás el que es responsable del accidente, ¿ya? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos una colisión por alcance con un vehículo de atrás, el de atrás es quien es responsable porque es él el que tenía que tener una distancia de seguridad conmigo. Y yo tengo que tener una distancia de seguridad con el vehículo de adelante, ¿ya? Tenemos varias formas para poder saber si tenemos o no esa distancia de seguridad, ¿ya? La primera forma de poder saber si estoy a una distancia prudente con el vehículo que va adelante, ¿ya? Es
en caso de ir en autopista, esto solamente en autopista, tener la misma distancia en metros, ¿ya?, de lo que marca mi velocímetro. Es decir, si yo voy a 80 kilómetros por hora, la distancia que debo tener con el vehículo que me antecede son 80 metros. ¿Ya? Si voy a 100 kilómetros por hora, entonces, ¿cuántos metros de distancia tengo que tener? 100. 100 metros, ¿ya? Es decir, una cuadra. ¿Ya? Esa es la distancia, pero esto es en autopista, chiquillos. En ciudad es la mitad de mi velocímetro. Es decir, en ciudad, si yo voy a 50 kilómetros por hora, ¿a qué distancia tengo que ir? 25 metros. 25 metros de distancia, ¿ya? Esa es una forma de calcularlo, ¿ya? Puede que sea un poquito difícil para ustedes lograr identificar cuántos son 20 metros, o 25 metros, lo que sean metros, al principio, pero les aseguro que con el tiempo van a ir logrando distinguir mejor estas distancias, ¿ya? Otra manera que tengo de calcular esta distancia que no sea con metros es justamente lo que está preguntando Carla por el chat, que es la regla de los 3 segundos. ¿Ya? La regla de los 3 segundos, la forma en la que podemos saber que vamos a 3 segundos de distancia con el vehículo que nos antecede, es primero fijando un punto inamovible, un árbol, un letrero, un negocio, lo que sea que esté ahí detenido, ¿sí? Entonces yo digo, ya, voy y, por ejemplo, en este caso, yo soy el auto rojo, el auto que me antecede es el auto azul. Entonces digo, ya voy a ocupar ese árbol para yo corroborar que voy a 3 segundos de distancia con el vehículo que tengo adelante, ¿ya? Entonces, cuando el auto azul llega al punto fijo que decidí, es decir, al árbol, ¿ya?, yo comienzo a contar acá, 1001, 1002, 1003, ¿ya? Si yo llegué al árbol, al punto fijo, llegué y alcancé a contar hasta los 1003, ¿ya?, voy a una distancia segura. Pero si yo, por ejemplo, iba en el 1002 y llegué al árbol, ¿sí?, significa que voy muy cerca. Y entonces, en ese caso, tengo que desacelerar, ¿sí?, para poder aumentar la distancia de seguridad. ¿Se entiende la regla de los 3 segundos? ¿O hay alguien que necesita que lo explique de otra manera? Se entiende. Ya, perfecto. Continuamos entonces. Bien. Otra manera, pero esto es solamente en ciudad, la regla de los 3 segundos nos sirve en cualquier lugar, nos sirve tanto en autopista como en ciudad, ¿ya? Otra manera, pero esto es solamente en ciudad, que me sirve para poder mantener una distancia segura es, supongamos, yo soy el auto gris acá y el auto que me antecede es el blanco. Entonces, la distancia que yo tengo que tener con el auto blanco, ¿ya?, es igual a una distancia que sea segura y suficiente, pensando si el auto de atrás me quisiera adelantar y colocarse en ese espacio. Si yo veo que tengo una distancia en que si el auto de atrás me adelanta y queda en ese espacio, entonces yo llevo una distancia suficiente, ¿sí? Pero si yo digo, no, acá no cabe un auto si me quisiera adelantar, entonces tengo que tomar mayor distancia, ¿ya? Bien, respecto a la ubicación de un vehículo en relación a la distancia lateral, cuando nosotros nos cruzamos con otro vehículo, ¿ya?, cuando estamos en vías de doble sentido, ¿sí?, siempre tenemos que mantenernos a la derecha, ¿ya? Es decir, tratar de cargarnos un poquito a la derecha, ¿sí? Y ¿por qué? Porque nosotros siempre tenemos que desconfiar de los vehículos que vienen en sentido contrario porque podrían traspasar el eje de calzada por cualquier motivo, ¿ya? Nosotros siempre, este es un tema que es la conducción a la defensiva.
nosotros tenemos que pensar que el otro automovilista, no sé, podría venir ebrio, por ejemplo, podría haberse quedado dormido, podría haberle dado un paro cardíaco, lo que sea que le pueda pasar, entonces nosotros tenemos que desconfiar, o podría perfectamente querer, no sé, tener ideación suicida, o no habernos visto. Entonces en esos casos nosotros siempre tenemos que desconfiar del vehículo que viene en sentido contrario y nosotros nos cargamos más a la derecha cuando nos vayamos a cruzar con otro auto, ¿ya? Y lo otro es que nosotros para poder adelantar, ¿sí?, lo hacemos siempre por la izquierda, ¿ya? Los adelantamientos, si nosotros queremos pasar un vehículo que tenemos delante, ¿ya?, se hacen siempre por el lado izquierdo, ¿ya? Bien, respecto al uso correcto de las pistas, como les decía, nosotros hay que señalizar al de adelante. Para adelantarle, no. O sea, cuando nosotros adelantamos, señalizamos con nuestro señalizador y el que está adelante, tanto como el que está adelante como el que está atrás, entiende que lo vamos a adelantar. Pero no es como que tengamos que hacer, no sé, tocar la bocina, hacer un cambio de luces, lo que sea, no. ¿Ya? Es solamente el hacer la maniobra y depende de nosotros. Ahora justamente en un ratito, no, ya no. Mañana vamos a alcanzar a ver adelantamiento, ¿ya? Bien, respecto entonces a el uso de pistas, ¿sí? Como les decía, nosotros tenemos que situarnos completamente dentro de una pista. Jamás vamos entre medio de las pistas porque eso obviamente que va a obstaculizar el tránsito para los demás, ¿ya? Circulamos siempre por la mitad derecha y en el caso de ustedes van a circular además por la pista derecha, es decir, por la primera pista, ¿ya? Hasta que adquieran suficiente seguridad y confianza, ¿ya? ¿Por qué? Porque las pistas, como les mostré delante, están hechas de derecha, se cuentan de derecha a izquierda, ya no lo voy a volver a dibujar, pero se cuentan de derecha a izquierda, y la primera pista es la pista lenta. Y a medida que van avanzando las pistas hacia la izquierda, se supone que va aumentando la velocidad de esas pistas, ¿ya? Entonces, la pista derecha es la pista más lenta, mientras que la pista izquierda siempre va a ser la pista más rápida, ¿ya? Entonces, dependiendo de eso, es donde también uno se ubica. Pero, en el caso de ustedes, van a ir siempre por la pista derecha hasta que logren adquirir suficiente experiencia, ¿ya? Y nosotros en autopistas interurbanas, ¿ya?, es decir, carreteras, circulamos todos por la pista derecha y se dejan las otras pistas libres para poder sobrepasar, ¿ya? Vamos siempre por la pista derecha y las otras se dejan libres. Y algo muy importante es poder respetar la señalización que designan las pistas, ¿ya? Es decir, si yo llego y me encuentro con que una pista es para virar a la derecha, ¿ya?, y yo no sabía que esa pista era para virar a la derecha, yo tengo que virar a la derecha. No me queda otra opción, ¿ya? Yo tengo que virar a la derecha. Por mucho que yo no haya querido virar a la derecha, yo tengo que respetar la señalización que designan las pistas. Lo mismo con respetar la velocidad a la que está hecha esa pista. Yo no puedo ir por la pista derecha, por ejemplo, tratando de que todo el mundo vaya rápido, porque la pista derecha es para ir lento, ¿sí? O al revés, no puedo ir por la pista izquierda lento. Si yo quiero ir lento, me tengo que ir por la pista derecha, ¿ya? Bien, ¿cómo se hacen los cambios de pista? Ahora, delante vimos cómo se hace la señalización, ¿ya? Pero es importante que sepan cómo se realizan los cambios de pista, ¿ya? Los cambios de pista son, siempre conllevan un riesgo, ¿ya? Entonces es importante saber que no nos podemos andar cambiando de pista, zigzagueando por ahí como lo hacen algunos conductores, porque es riesgoso, ¿ya? Entonces, es importante que sepan que el tránsito tiene varias características. Primero que todo, el tránsito
tiene solamente futuro. Es decir, no existe ni el pasado ni el presente. Y por lo tanto, yo en el tránsito me tengo que anticipar todo el rato a lo que va a ocurrir más adelante, tanto en el tránsito que tengo adelante como el tránsito que tengo atrás. Por lo tanto, cuando yo conduzco, siempre tengo que mirar a través de los espejos retrovisores de los vehículos que tengo adelante, por lo menos entre 3 a 5 autos. ¿Ya? Ese es como el rango que yo estoy pendiente adelante. Si yo voy solo mirando el auto que tengo adelante, voy atrasada, ¿sí? No voy conduciendo todo el rato atrasada, porque no estoy previniendo qué es lo que tengo adelante, ¿ya? Eso es algo súper importante, ¿sí? Entonces, cuando yo, por ejemplo, quiero hacer un cambio de pista porque, no sé, están arreglando mi pista más adelante, ¿ya? Me voy a dar cuenta con anticipación si yo lo veo desde antes, lo veo de esta manera, en esta pendiente a través de los parabrisas de los otros vehículos, y por lo tanto va a ser mucho más fácil mi cambio de pista, ¿ya? Entonces, miro, digo, sí, me tengo que cambiar de pista. Miro larga distancia, tanto hacia adelante como hacia atrás. Luego de eso, verifico a través de los espejos, como les había dicho antes, ¿sí? Si es que vienen o no vehículos que me vayan a impedir el cambio de pista, ¿ya? Si, el momento en que yo tenga despejada la otra pista para poder cambiarme, entonces ahí me cambio adaptando mi velocidad, porque recuerden que cada pista tiene su propia velocidad, ¿ya? Entonces yo me tengo que adaptar a la velocidad de la otra pista. Y como les decía, ojo con los motociclistas, porque en los momentos de cambio de pista es uno de los mayores riesgos que tenemos, porque los motociclistas andan lamentablemente entre medio, ¿ya? Entonces, ojo con eso, escuchen. Más que vean, los motociclistas lo bueno que tienen es que se escuchan. Bien. Alcanzamos a ver virajes. Vamos a ver viraje a la derecha. Cuando nosotros hacemos virajes a la derecha, ya, como decía adelante, tenemos que hacerlo siempre desde la pista derecha. ¿Sí? Siempre, siempre. Señalizamos con 30 metros de anticipación, es decir, 1/3 de cuadra, ¿ya? Reducimos la velocidad y ¿qué marcha colocamos? Segunda. Segunda, muy bien, los virajes se hacen siempre en segunda. Entonces, colocamos segunda, ¿verdad? Le cedemos el paso a todo el resto de los usuarios, o sea, si acá vienen peatones cruzando, si acá viene un ciclo, etcétera, ya yo tengo que cederle el paso a los demás, y solo cuando pueda cruzar, ¿sí? Mirar. Y giramos tan cerca como sea posible la cuneta, sin cunetearnos, ¿ya? Y en el caso de ustedes, ¿en qué pista se colocan? Derecha. La pista derecha, ¿sí? Luego de virar, vuelven a la pista derecha, ¿sí? Y verifican que se haya apagado el señalizador, porque los señalizadores se apagan solos en los virajes, no así en los cambios de pista, eso se me olvidó decirles. En los cambios de pista, importante siempre verificar, o sea, apagar el señalizador, ¿ya? Y en cambio, los virajes, verificamos que se haya apagado el señalizador, ¿ya? Bien, los virajes a la izquierda son más o menos similares, pero tenemos una dificultad, y es que si es que vamos a virar en una vía de doble sentido, tenemos que fijarnos en también en el sentido contrario, ¿ya? Entonces es un poquito más complicado. Pero lo hacemos siempre desde la pista izquierda si vamos a virar a la izquierda, ¿ya? Le cedemos el paso a todo el resto de los usuarios, ¿ya? Porque estamos mirando. Señalizamos con 30 metros de anticipación, lo hacemos en segunda, ¿verdad? Entonces, y solo cuando tengamos
el tiempo y la preferencia para poder hacerlo, es decir, que no venga nadie, viramos a la izquierda y nos colocamos en la pista derecha. ¿Ya? A veces pueden sentir temor de virar a la izquierda porque es un poco difícil en un principio, porque se necesita cierta rapidez, cierta seguridad. Si es que ustedes no se sienten preparados para virar a la izquierda, ¿ya? Lo mejor que pueden hacer entonces siempre es dar la vuelta en la cuadra, ¿sí? Y van a llegar al mismo lugar. Uno se puede dar una vuelta en la cuadra y llegan al mismo lugar haciendo puros virajes a la derecha, ¿sí? Por si acaso les da mucho miedo. ¿Ya? Y los virajes con encuentro hay que evitarlos. ¿Qué significa virajes con encuentro? Que los dos quieren virar al mismo tiempo a la izquierda. ¿Ya? Esos hay que evitarlos porque en ese sentido son súper peligrosos. ¿Y cómo los evitamos? O nosotros avanzamos más o dejamos pasar ya al otro auto sí o sí. ¿Sí? Pero de ninguna manera traten como virar al mismo tiempo que el otro auto porque es muy probable un accidente. ¿Sí? Viraje en U. Creo que... no se alcanza. Bien. Importante que sepan que la ley de tránsito para nosotros es prohibitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras a nosotros, nosotros podemos tener la prohibición y en ese caso nos está diciendo que no podemos hacerlo. Pero si nosotros no tenemos nada que lo prohíba, lo podemos hacer. ¿Ya? Eso significa. Pero ojo, nos pueden prohibir de 3 maneras. 1, nos pueden prohibir con una señalética. ¿Ya? En el caso del viraje en U, esta es la señalética que lo prohíbe. ¿Ya? Nos pueden prohibir además con demarcaciones. En el caso del viraje en U, la demarcación que nos va a decir que no podemos virar en U va a ser un eje de calzada continuo, ¿ya? Y además nos van a prohibir con la ley de tránsito que va a decir en algunas situaciones o lugares en los que no podemos hacer ciertas cosas, y a pesar de que nosotros no tengamos la prohibición visualmente, nosotros nos tenemos que dar por enterado que ahí no lo podemos hacer, ¿ya? Entonces, ¿dónde no podemos virar en U? Como les decía, eje de calzada continuo, ¿verdad? Cuando está la señal, ¿ya? Y los lugares que establece la ley de tránsito que no podemos virar en U son intersecciones de calles y caminos, pasos para peatones, a menos de 200 metros de una curva, cima o gradiente, cruce ferroviario, puente, túnel y viaducto. ¿Ya? En esos lugares nosotros no podemos virar aunque no tengamos la señal. Tenemos que saber que no podemos virar en U en esos lugares. ¿Ya? Entonces, ¿dónde podemos virar en U? Donde tengamos doble tránsito con una línea de centro segmentada, ¿sí? O que no haya línea continua. Y también en avenidas provistas de bandejones centrales, siempre que no esté prohibido. ¿Ya? Eso es todo lo que tenemos que saber entonces respecto a eso. ¿Sí? Bien, vamos a llegar hasta acá hoy día. Mañana partimos con rotondas, ¿sí? Pero me interesa dejarles 2 tareas. Mañana vamos a ver las faltas que podemos cometer en la ley de tránsito. Les voy a dejar acá en el chat una página en donde hay un resumen ya de esto. Pero si ustedes quieren también lo pueden leer desde la misma ley de tránsito, ya que está en la página 83 si no me equivoco. ¿Ya? Les voy a volver a copiar
la ley de tránsito, por si acaso alguien no la ha descargado, ahí está. Y en la página, voy a corroborar al tiro, sí, página 83 comienzan las infracciones, ¿ya? Pueden leer ambas, mañana vamos a hacer, o sea, pueden leer esta, el resumen, pero acá no están todas, ojo, acá están solamente las más comunes, ¿ya? O pueden leer las de la ley de tránsito, ¿sí? Pueden ambas, ¿sí? Entonces mañana vamos a hacer una actividad con esto. Y la otra tarea que tienen es, desde el manual, leer solamente la página 117 y 118, solo página 117 y 118, que habla de encuentros, ¿ya? Y van a ver los encuentros acá. Peligros del encuentro, ¿ya? Solamente eso, 117 y 118. No es nada más que eso, chiquillos. Para que puedan responder las diapositivas 44, 45 y 46. Hay 47, ¿ya? Entonces, páginas 117 y 118 del manual para responder diapo de la 44 a 47. ¿Ya? Y que puedan responder esas entonces. Y leer las infracciones del tránsito, y ahí ustedes ven si lo leen desde la misma ley de tránsito o desde el link que les mandé. ¿Ya? Esas son las tareas para mañana. Bien, voy a comenzar a pasar lista. Hoy día es miércoles. Y se pueden retirar después de decir presente. Que tengan un lindo día. ¿Ya? Están dentro de cada clase, Daniela. ¿Ya? Dentro de cada clase están las presentaciones. Bien. Ángela Taborga. Presente. Antonella Pacheco. Presente. Benjamín Álvarez. Presente. Camila Carvajal. Presente. Camila Sierra. Presente. Camilo Gu. Presente. Carla Echeverría. Presente. Carolina Carrillo. Presente. Carolina Galleguillos. Presente. Carolina Curijara. Presente. Constanza Ábalos. Presente. Constanza Tapia. Presente. Cristian Rojas. Presente. Daniela Garrido. Gracias, Caro, igual tú. Presente. Darwin Presente. Muñoz. Presente. Francisca Peña. Presente. Gabriela Bustamante. Presente. Gabriel Rodríguez. Presente. Jaime Díaz. Carla Curijara. Presente. Laura Díaz. Presente. Marcelo Reyes. Que estén muy bien, chicos, chicas. Marcelo está por ahí. Mariela Chapaz. Presente. Mario Antonio Díaz. Mario está por ahí. Maciel Grandón. Presente. Maura Tayapa. Presente. Nicolás Herrera. Presente. Inosca Guerrero.
Patricia Campos se fue antes. Romina Badilla. Presente. Romina Ancín. Rosario Diegues. Presente. Sara Pailañir. Presente. Sebastián Díaz. Presente. Valentina Hidalgo. Presente. Y Viviana Monsalves. Hola, profe. Disculpa, soy Romina. Tenía bloqueado el audio. Ya. Romina en sí. Romina Ancín. Ya, perfecto. Gracias. Ninosca Guerrero. Mario Díaz. Jaime Díaz. Ya. Profesora, una consulta. Ok. Yo había Sí, dígame. específicamente cambié el horario para esta clase, dado de que el horario que yo había escogido previamente no podía. Mi nombre es Félix Castillo. ¿Tendría que mandar el correo a sede virtual para que me asignen la asistencia? Sí, a soporte. A soporte. Sí, a soporte. A elearning@automovilclub.cl. Ok. Muy ¿Ya? amable. Que tenga un buen día. Igualmente. Hasta mañana, que esté muy bien. Chau, chau.